yo diría que la década del 2010, de alguna forma o en buena medida, representa una continuación de lo que pasó con ustedes o el trabajo que venían haciendo ustedes. ¿El régimen cree que en el 2003 arrasa con la oposición? No fue así. Gracias a Dios se quedaron actores de la oposición, del periodismo independiente, que lograron seguir adelante. En el 2010 aparece con nuevas vías. Nosotros, por ejemplo, lanzábamos Estado de Sati, habían otros grupos que se lanzaron, las Damas de Blanco seguían a partir de la liberación, incluso de la liberación y el desterro de los presos, ¿no? Pero sí veo claramente un corte a partir de 2016, 2017, 2018, sobre todo a raíz de la visita de Obama. Para mí fue muy claro que cuando el régimen logra arrasarnos frente a todas las cámaras internacionales, o sea, fue un despliegue represivo realmente grotesco, y frente a todas las cámaras internacionales nos dieron una paliza total y fueron arriba de toda la oposición. Para mí eso marcó un momento tremendamente importante, negativo, pero de peso. Lamentablemente, cuando entra la administración Trump, lejos de retomar lo que hablábamos ahorita, hace un momento, esa doctrina Reagan que fue la que tuvo éxito, se optó por de nuevo poner énfasis en proyectos específicos y en actores específicos. Y el resultado es lo que hemos visto, lo que estamos viviendo en este momento. Así que miren, yo honestamente les digo, sí creo que claramente ahora hay una ausencia de liderazgo, pero honestamente no creo que sea porque falta capital humano. Hay capital humano, o sea, hay experiencia, hay camino recorrido, hay de todo. Pero lo que ha pasado es que las instituciones y los grupos que tienen las posibilidades, y ahora mismo hablando ya concretamente el tema de recursos, están empujando por sus agendas y por sus actores. Y eso es lo que ha desvanecido todo, porque no funciona así. Y por eso hago tanto énfasis y hablábamos también del éxito que tuvo esa década de los 80 cuando hubo una estrategia certera. Eso no es lo que ha ocurrido, y Néstor, sí es claro que no para nada estamos en un proceso o en un momento de madurez, pero yo diría que lamentablemente los actores que pueden mostrar esa madurez, ese conocimiento, esa experiencia, están siendo echados a un lado exprofeso. O sea, no están siendo tomados porque, por favor, uno ve cada ingenuidad, algunas veces entre comillas, de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El otro día yo veía un programa de alguien que hablaba sobre el 15N, y cuando desde un principio todo el mundo que ha recorrido algo al interior de la isla sabía que aquello iba a ser un fiasco. Entonces, ¿por qué se está dando todo esto? ¿Y por qué ha existido esta ruptura desde, digamos, 2017, 2016, 2017 es la fecha que yo principalmente marco al presente? O sea, yo creo que esos son temas que también, por supuesto, Néstor, hay que enmarcar esa ruptura con el giro que se está dando a nivel global a esta nueva izquierda, a esta izquierda neomarxista. Claro que tiene un peso tremendo y ha tenido un peso en el activismo y la oposición al interior de Cuba, porque como vemos, los actores que se han priorizado al interior de la isla están también marcados por por este nuevo globalismo y demás. Así que, Néstor, si quieres un poco comentar que estabas mencionando ese contexto internacional. Esta parte es interesante y en breve, para no dilatar tanto el programa, mira, esta es la parte donde durante los 64 años los servicios de inteligencia del régimen cubano han logrado avanzar no solamente dentro de Cuba, se han logrado metamorfosear, digamos, la teoría del camaleón dentro de Cuba y fuera. Y afuera ha hecho lobby en Europa, con Obama, con el Partido Demócrata, tienen un lobby poderoso en Europa que le respalda a esa izquierda. Esa es la izquierda
de Europa que se rasga la vestidura con Vladimir Putin, pero con sus aliados del Foro de Sao Paulo, pues pagan callado, y allí sí pueden haber crimen, allí a un negro si se le cae a palo, se asesina y no pasa nada. Estoy hablando en Nicaragua, en Cuba, donde ahora tienen al obispo encarcelado, la represión contra la cristiandad. Todo esto es una agenda, la Agenda 2030, que eso es un programa a tocar. ¿Qué es la Agenda 2030? Que ya nosotros, la Agenda 2030, somos interés de la Agenda 2030, interés geoestratégico, geopolítico, y Cuba forma de objeto de interés esa agenda. ¿De dónde viene esa agenda? De una élite de aquí, progre, de izquierda, esa marxista o neomarxista, en Europa y en América, que han penetrado los cimientos del Partido Demócrata y aquí de la propia democracia occidental. Y estos son los que están dando el desplazamiento a las personas, figuras históricas, como se dice, o con madurez o con experiencia, para dar espacio a otros que le acomode mejor o que defienda una doctrina más hacia la izquierda, buscar una especie de, no sé, como el arreglo que ha habido ahora con el Venezuela. Ahora resulta que Maduro, ya Guaidó, mira cómo la Agenda 2030 cogió a Juan Guaidó, lo archivó en una gaveta y blanqueó a Maduro en aras del petróleo antirruso. Y bueno, pues nada, aquí está Maduro blanqueado, tenemos un delincuente común gobernando en Brasil, tenemos persecución de los mandatarios porque tienen unas ideas conservadoras que defienden la vida, la libertad, la familia y nuestras tradiciones. Tenemos a un presidente estadounidense perseguido por los medios que se han prestado para ese. Es complicado el escenario internacional, el apoyo de esa izquierda que le está respaldando los servicios represores cubanos. Esa es la complicidad. Por eso mi huelga en Europa, por eso mi entrada en el activismo nuevamente en Europa y mi intervención crítica en la Eurocámara. No fui a la Eurocámara para que me vean hablar, no, fui a decirle a la Unión Europea que estamos esperando un compromiso y que también estamos esperando una reacción con respecto a los incumplimientos y la conducta criminal en materia de derechos humanos del régimen cubano, y los acuerdos y los compromisos con los demócratas y con las víctimas de la represión en América Latina. Pues eso como que ha quedado relegado a un segundo plano luego del escenario bélico que estamos afrontando todos, y también luego también de la pandemia que nos dejó en un caos, y luego ya esto ha pasado a un primer plano. Juan Carlos, sí, estaba haciendo un apunte aquí porque realmente estoy de acuerdo en esto con Néstor, 300%. Mira, yo me río porque hace unos 2 años, 3 años aquí, cuando entraban los cubanos por la frontera, pues los estaban denegando el asilo político porque supuestamente en Cuba no hay dictadura, hay un presidente. ¿Quién lo eligió? ¿Cómo se eligió? ¿Y cuándo fueron las elecciones libres y transparentes en Cuba? Eso es aquí, basado en esa agenda. En esa agenda. Así estaban denegando el asilo político a muchos cubanos, que resulta risible, pero es peligroso, porque le están dando reconocimiento a esa terrotiranía. Por otro lado, lo que más daño le está haciendo a la oposición, ¿sí? Lo que más daño le está haciendo a la oposición en Cuba. Y a quién censuran, lo saben perfectamente. Sí. ¿Cuáles son las voces? Eso es una escuela. Todo el que apoya a los conservadores son aplastados. Todos los que siguen a los conservadores aquí en Brasil y donde sea son aplastados. Hay que acogerse a esa línea neocomunista o neoizquierdista. Pero también hay algo en lo que se ha fallado desde acá, también, que es parte de esa agenda, y es los caudillismos, los falsos mesianismos, creer en Mesías o crear Mesías por esas agendas. Ahí es donde está el problema. En el oriente de Cuba no hay oposición, la descabezaron. Intencional y no intencional o estúpidamente, alguien les hizo el trabajo también de descabezar totalmente a la oposición, desde aquí y allá, porque no se pueden crear Mesías, ni creer en Mesías, ni los caudillismos. Eso está haciendo mucho daño
hay que apoyar efectivamente a la oposición, hay que llevar nuevamente a la oposición al camino de lo que es el pacifismo aquel de los 90 nuestros, pero que con unidad todos nos apoyábamos. Era como estar nosotros en un edificio desde diferentes ventanas, pero estábamos enfocados en el mismo objetivo y nos apoyábamos con ciertas discrepancias, pero teníamos ese apoyo común. Pero hoy no, hoy los egos y los caudillismos están destrozando la oposición. Y la otra, la asfixia económica, la falta de apoyo, la orfandad a que han sometido a la oposición. En el Extremo Oriente no hay oposición. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.